hemos venido preparando sistemas para proteger toda esta inversión del contrabando y además agregar, como lo hacen los supermercados en el mundo, un conjunto de iniciativas para motivar y premiar a todos los participantes que se inscriban en la misión alimentación a través de nuestra tarjeta electrónica de abastecimiento libre y seguro. Nos pongamos también una ventana para que los usuarios de la misión alimentación participen de las otras misiones y de nuevos planes de protección. ¿Por qué no? Bueno, ya ustedes lo han visto, el presidente Maduro quiere implantar la libreta de racionamiento en Venezuela, pero que esta no es solamente la medida que está buscando acercarse a Cuba, ¿no? A través de la libreta de racionamiento. Crecen los rumores también de que quiere acercar más tropas cubanas y que esas tropas se están preparando para intervenir en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Roy. La pregunta es que sabemos que Cuba es la que le ha suplido a Venezuela durante todos estos años, ¿no? el script o el texto militar. ¿Le hace falta a Venezuela ahora más militares o seguridad o inteligencia cubana para acallar las protestas? ¿O usted piensa que no? Mira, la respuesta rápida es, en este momento, no. Okay. Pero al mismo tiempo Cuba va a pelear por el acceso al petróleo de Venezuela con las armas que necesite. Los venezolanos tienen que entender que frente a ellos no solo está Maduro, que nadie lo acusó de inteligente, está todo el aparato represivo cubano dispuesto a defender los 13 billones de dólares que, de acuerdo con el economista Carmelo Mesa Lago, recibe Cuba de Venezuela. 13 billones son muchos. Y por ese monto, Raúl Castro va a dar la batalla que necesite dar. Fíjese, hay dos opositores de alto rango reconocidos con credenciales que le han dicho a un periódico local que los reservistas militares en 6 municipalidades o municipios de la isla han sido contactados para avisarles que podrían ser necesitados en Venezuela. ¿Usted le da crédito a lo que está diciendo Fariña y a otros disidentes importantes que están en Cuba y que tienen relación con la población? Yo le doy crédito por una razón, y volvemos a lo mismo. En este momento Cuba tiene más de 7.000 soldados que llaman tropas especiales, altamente entrenados en combate, en guerras urbanas, y están en este momento en Venezuela. Son casi todos oficiales del Ministerio del Interior, tropas élite. Pero si Cuba tuviera que reforzarlas, yo no tengo la menor duda que Raúl Castro no va a vacilar un segundo en mandar más tropas, lo que lo lleva al mismo tiempo a una abierta injerencia dentro de la política nacional de Venezuela. Cuba en este momento está violando la soberanía de Venezuela, y cubanos están junto con tropas de la Guardia Nacional Venezolana asesinando a jóvenes venezolanos. Ok, pero la realidad es que eso está ocurriendo en este momento, mientras que el presidente Maduro está diciendo esto sobre las urbanizaciones. Fíjense los planes especiales que dice el presidente que tienen. Vamos a entrar con planes especiales a todos los urbanismos, en todos los lugares, un día, otro día, hasta que liberemos de guarimberos y delincuentes a todas las urbanizaciones de esa clase media alta y clase media, que son las principales víctimas de este golpe de Estado. Porque a Maduro no lo van a tumbar trancándole las urbanizaciones a la clase media valenciana, ni la de Caracas, ni a San Cristóbal. Entonces, ¿quiénes son los efectivos que van a hacer eso? Porque estamos hablando de que está pretendiendo entrar en todas las urbanizaciones de clase media, clase alta, que son las víctimas del golpe. Pero mira, la economía de Venezuela ha colapsado. Él puede decir lo que él quiera, pero la realidad es que Venezuela está, su economía paralizada. No hay fondos
para nada de lo que le está planteando. Tiene una juventud rebelde en la calle, heroica, tiene una economía colapsada y tiene una intervención de tropas extranjeras humillando al venezolano. Pero tiene una cantera de oficiales o de guardias en La Habana o dentro de la misma Caracas para poder llevar a cabo este plan que yo le estoy diciendo. Eso no tiene nada que ver con la economía. Hombres sobran, ¿o no? Pero al mismo tiempo hay una juventud heroica como estas señoras que vimos al principio, cuyas hijas están en este momento en las calles de Venezuela, que son los que están enfrentando. Y yo creo que Maduro ha perdido el control de la calle y ha perdido el control del gobierno en Venezuela. Muy bien, pero si lo ha perdido el control, pero por lo menos no estamos viendo todavía... Oye, puede retomarlo, pero en este momento ha perdido el control de Venezuela. Usted me dice eso, pero yo no veo, todavía la comunidad internacional y la prensa internacional no ha visto ese resquebrajamiento. Ahí están los poderes y no veo que nadie lo está criticando. Pero vamos a preguntarle al venezolano el hecho de que usted cree que Maduro acepte un refuerzo de tropas por parte de La Habana. Ya lo aceptó. En Venezuela se conoce que ya efectivamente han llegado tropas, se desconoce la cantidad, pero que efectivamente han llegado tropas cubanas a Venezuela. ¿Y con qué efecto? ¿O con qué motivo? El único motivo es la represión. En Venezuela no se habían visto cosas en represión en tantos años como las que tenemos hoy en día. Hace un mes para acá ya van más de 2.000 detenciones, más de 300 heridos en manifestaciones públicas. En Venezuela 30 muertos. Pero muy interesante lo que usted me está diciendo. Está llevando a niveles científicos, a niveles que su país nunca ha visto antes, que es lo que le pasa a Cuba en el año al principio, la Revolución Cubana, ¿no? Por supuesto. Desplegó tácticas que nunca este hemisferio había visto. Efectivamente, pero que además ese es un gobierno que se jactaba de ser un gobierno revolucionario, socialista y además del pueblo, y eso es mentira. Ese es un gobierno que no tiene sindicato porque nunca ganó sindicato. Es un gobierno que no tiene estudiantes porque dentro de las universidades principales del país, como son la Universidad de los Andes, como es la Universidad Central, que vimos la represión hace unos días atrás, como es la Universidad del Táchira, por ejemplo, son universidades que nunca ganaron ellos elecciones y que además nunca pudieron penetrarla, porque ese es un modelo que no permite pensar, y si hay una reserva moral en Venezuela es dentro de las universidades. Las universidades piensan, las universidades critican, las universidades tienen mucha moralidad, y por eso es cuando hoy por hoy vemos a jóvenes como esta señora, las hijas de esta señora, saliendo a la calle, y que además hoy tenemos por cierto, que hay que repatriar también toda esa juventud que se ha ido de Venezuela. Claro. La fuga de cerebro en Venezuela es impresionante, y por un gobierno que no garantiza nada, ni futuro, no garantiza profesionalización. No, solo garantiza su estancia en el poder. Pero fíjese lo que dice María Corina, que es miembro de ese grupo que usted me está diciendo, pero dentro de los políticos de oposición. Adelante. Pero es que lo sorprendente es que este tipo de imágenes se ven en todas partes del país, en el aeropuerto, en la calle, en los cerros, en los shopping centers, ¿no es así? Ahí está María Corina Machado, que es una de las diputadas. Ni siquiera los diputados tienen protección. Ese es un grupete, además de indigencia política, que existe en Venezuela actualmente. Y si sacamos la cuenta, allí no pasan de 100 personas eso. Y el país, esa no es la realidad del país. E inclusive, cuando salen a las protestas a nivel de los sectores populares en Venezuela, ¿quiénes son los que reprimen? Estas bandas armadas
que por cierto, hoy tomó el ejército y la Guardia Nacional tomaron la Plaza Altamira, pero son incapaces de desmantelar esas guaridas de malandros que tiene, por ejemplo, Venezuela, donde ellos mismos las armaron, y que es mentira que efectivamente no funcionan ellos en cohesión con la Fuerza Armada, porque es mentira, lo hemos visto. Y hay pruebas a nivel de todos los medios de comunicación, las redes sociales, donde ellos funcionan en conjunto. Es decir, este grupo no es la realidad del país actualmente, la realidad del país es otra, porque inclusive, decía Juan Requesen, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, le decía a los policías, el problema es que cuando te quitas el uniforme terminas siendo tan igual como yo, y como en las mismas crisis, con el mismo problema social, con el mismo problema económico y además con el mismo problema de inseguridad, y a lo mejor en ese momento la mamá de uno y la mamá del otro estaban en las mismas colas buscando de alguna forma adquirir algún producto de la cesta básica. Mire, yo entiendo lo que usted me dice, pero a mí me gustaría ver algún tipo de señal, y me dice aquí el profesor que las señales están, pero todavía aún no se pueden vislumbrar. Dígame por qué. Mira, Václav Havel, el checo heroico, intelectual de primera, lo dijo mejor que nadie. Yo me enteré del desplome del mundo comunista soviético el día en que pasó. El día antes no teníamos la menor idea de qué iba a pasar. Y estas cosas son así. Pinochet le pasa lo mismo. O sea, estas dictaduras se derrumban. Lo pasó en Rumanía con Ceausescu. O sea, hubo un momento en que en 72 horas se desplomó y no había un resquebrajamiento antes. Por lo menos no se veía, es lo que le preguntaba yo, ¿dónde está el resquebrajamiento? Y el hecho de que América en el gobierno Latina, y en el ejército. Claro, y el hecho de que los gobiernos, excluyendo a Panamá, que se ha mantenido honorable, es bochornoso cómo se han entregado esos gobiernos a los crímenes de Maduro. No podemos olvidar, la inteligencia cubana está haciendo su trabajo en Venezuela y no podemos nosotros de alguna manera deslumbrar algo que viene a suceder en cualquier momento, que además eso va a pasar y va a llegar ese momento. Lo que sucede también es que recordemos que ese trabajo de inteligencia ha sido muy fuerte, es un trabajo muy comedido y muy sofisticado. Y muy eficiente. Y muy eficiente. Eso sí funciona en Cuba. Porque la inteligencia cubana está catalogada como una de las más eficientes, de las más efectivas del mundo. La tercera, ¿no? Torturadora. La tercera. Gracias a ambos. Seguimos mañana con Venezuela. Y cuando regresemos vamos entonces al avión, al desaparecido. Hace más de una semana, y pudiera haber sido un secuestro. Hasta el momento no hay rastro, no se sabe nada, es un gran misterio. Y también más adelante, Washington impone a Moscú las sanciones más duras desde la Guerra Fría. Y eso va a hacer que Putin se mueva. Ya le explico qué está pasando. No se vayan.